escribir sobre Durero, pero al final Durero fue en busca de la ballena y cuando cierro los ojos lo único que veo son enormes ballenas. Bueno, es Cristina quien nos va a auxiliar en esta tarea de traducirnos a este perfecto inglés de Philip, tan complicado de entender, no se crean. Con un inglés un poquito peor conseguiríamos entenderlo, pero con este inglés tan bueno está la cosa complicada. Bueno, esta vez con Durero, qué historia más fascinante, este viaje que hace Alberto Durero. Hoy ha estado en el Prado, ayer estuvo en el Prado viéndolo, yo estuve antes de ayer, y le dije que íbamos a estar hoy juntos aquí, a Durero, que digo que qué historia más fantástica y más fabulosa esta salida de Durero de Nuremberg, coincidiendo con la peste, en busca de una ballena a la que finalmente no pudo dibujar. So what a fascinating story, this journey of Albert, who leaves Nuremberg, where the plague is taking over the city, and he goes to look for this whale. So let's just have a look at his. So in July 1520, so, almost exactly 500 years ago, he leaves Nuremberg because there's an outbreak of the plague. And all the people who can afford to are fleeing the city, and they're going to the sea, and they're getting in the helicopters like millionaires leaving Manhattan during the lockdown there, and they're all going to the sea, and they spend their time there drinking and gambling, and Durero's waiting to meet Charles V. Charles V is just about to be crowned a Holy Roman Emperor in Aachen. And of course this is all part of the Habsburg Holy Roman Empire, and Durero's hoping for a new pension from him. Pues el viaje comienza en julio de 1520, hace hace poco más de 500 años, cuando en Nuremberg hay un brote de plaga y toda la gente rica de la ciudad intenta huir, tal y como lo hicieron los millonarios de Manhattan que se subieron a esos helicópteros durante la pandemia, el estallido de la pandemia. Y la gente va al mar, intenta salir de la ciudad y huir al mar. Y durante el viaje, en el trayecto en el mar, se dedican básicamente a beber y a jugar. Y bueno, en este viaje que hace Durero, él tiene la esperanza de conocer a Carlos V y I, que iba a ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Mm-hmm. And so he hears, while he's there, and he's kicking his heels, he's waiting for this coronation, he hears that a whale has been stranded in Zeeland, which is, the great sort of strange half-water, half-land area of the Netherlands where you don't really know whether you're wet or dry. And the story is that the whale is 1 kilometre long, and it's killing everyone because it's rotting, and its blubber is going to infect the whole of Zeeland and poison them. And so Durer, who has a love of natural history and natural curiosities. He has a cabinet of curiosities at home which is filled with things like shark's fins and fossils and all strange things from exotic places. He wants to go and find this whale. Y bueno, Alberto está esperando que llegue este momento de la coronación de Carlos V, porque espera pintar también al futuro emperador. Y entonces es cuando escucha esta historia, oye esta noticia acerca de una ballena que ha quedado varada en una playa en Zelanda, que es una zona muy húmeda, nunca está ni seca ni mojada del todo, y se entera de que es una ballena de casi 1 kilómetro de longitud y que está descomponiéndose y que los vapores que emite el animal muerto amenazan con matar a la población de Zelanda. Y nos encontramos también con un Durero que es un amante de la historia natural, de las cosas exóticas. Tiene un gabinete de curiosidades en casa donde almacena fósiles, aletas de tiburón, y él quiere ver a esta ballena para descubrirla y pintarla. So he and his rich friends, they decide to charter a boat, and they sail off to Zeeland in search of this whale. So it is like Moby Dick, and he's Captain Ahab, and a terrific storm breaks out, and it smashes the ship against the quayside of Middelburg, the port in Zeeland, and some of the passengers get off, they save themselves, but then the ship is blown back out to sea, and Durer is about to sink.
Y bueno, entonces cuando escuchan esta noticia, sus amigos ricos y él viajan a Zelanda a bordo de este barco, casi como la aventura que vemos en Moby Dick, y él como si fuese el capitán Ahab. Y en el momento en el que se están acercando al puerto de Zelanda, entonces estalla una tormenta y tiene un accidente y la mayor parte de la gente sale del barco, pero de nuevo él se queda en el barco y bueno, está a punto de perder la vida a bordo de él. Un segundo. Bueno, me encantan dos cosas. Por hacer un break. Nos va a terminar contando el libro y no se lo van a comprar al final. Vamos a crear una expectación. Que digo que me encantan dos cosas, ¿no? Como los que entendemos poco inglés vamos siguiendo a ver si con una palabra o un gesto conseguimos construir la historia. Y me encanta de todas maneras el entusiasmo que desprende Philip Hoare contando estas historias que vamos de alguna manera malinterpretando porque pone mucho entusiasmo a la hora de explicarlo, ¿no? Y tiene que ver con su manera también de escribir. Es un libro que va de esto que cuenta, pero que va de muchísimas otras cosas también. So I really like your enthusiasm when you talk about these, even though some people here don't fully understand you, but we can see this while you're talking. And you're talking about this story, about this journey, and this book is about it, but it's also about so many other things, many different things, sorry. Sí, no, a lo mejor... So I almost don't want to spoil the story, sort of like a spoiler alert, but... ha dicho spoiler, ¿no? He doesn't get to see the whale. Actually, this is a spoiler alert, but actually you get this in the first chapter of the book. So he doesn't get to see the whale. He catches a disease, and 8 years later he dies. So I sort of begin with his death, in a way. And the fact that he gets this disease, and we're not sure whether it's malaria. We know that it was malaria in Zeeland. It might have been syphilis, because he was also being a naughty boy in Antwerp. But whatever it is, this whole adventure, his ambition is rewarded by death. And so it's the idea, the thing I think about that is his artistic ambition to draw or represent the biggest creature on earth a step too far. Has he just gone that much too far? Bueno, no quiero fastidiaros la historia a los que no os hayáis leído el libro, pero spoiler alert, no llega a ver a la ballena. Bueno, no es un spoiler como tal porque en el primer capítulo ya lo cuento. De hecho, empiezo con la muerte de Durero, cómo contrae esa enfermedad, que no sabemos muy bien si fue malaria o fue sífilis. Podría haber sido malaria porque sabemos que hubo un brote importante de esta enfermedad en Zelanda, y podría haber sido sífilis porque también sabemos que fue un chico malo en Amberes. Pero al final el libro trata sobre esta aventura, sobre cómo al final la ambición lo lleva a la muerte, porque acaba yendo a Zelanda y contrae esta enfermedad que al cabo de unos años le provoca la muerte. Así que podríamos decir que fue su ambición artística de representar este gran animal lo que lo llevó a la tumba. Pues me lleva un disgusto sabiendo que ha muerto Durero. Lo ha contado y dices, qué desastre, el pobre. Oye, Durero, ¿qué personaje, este coleccionista, este pintor minucioso, este grabador exquisito que hacía grabados, xilografías en madera de la manera más cuidadosa del mundo, irreproducibles hoy día? Han intentado reproducir alguno de los grabados y es imposible, de Durero es imposible hacerlo. Hay una frase en el libro que me impactó leer y que dice Philip en el libro: Durero sacó el arte de las iglesias. Y es verdad que hasta Durero el arte tenía que ver con este concepto sacro, y que Durero consigue extraerlo de las iglesias y sacarlo, digamos, de ese mundo sacro, reflejando otras cosas, otras imágenes y su mirada, digamos, del mundo. So there's this quote, this sentence in the book where you say that Durero took the art out of the churches. He got rid of this religious art by seeing a different side of the world and portraying it through his art. Yeah, it's almost blasphemous what he does, because he starts depicting the world as God made it through his own hands.
So he has this incredible facility to represent the natural world, and for the first time really, because before that, you know, no one would have bothered to draw hares or plants or a walrus in any recognizable way. But the reason why he's so interesting to me is because he is so modern. Those eyes, there's a modern gaze to them. He's like a two-headed god. He's looking like Janus. He's looking back into the medieval world from which he came, but forwards into the future. He's looking to our time. He's always thinking about the future. He is a magician, a seer, an alchemist. I sometimes think he must have had a contract with Mephistopheles. Me encanta quienes se ríen porque son los buenos en inglés. Nosotros tardamos un poquito más ahora, Cristina. Bueno, sí, lo que hizo fue casi es casi una blasfemia, porque lo que hace es pintar el mundo tal y como Dios lo hizo con sus propias manos, sus manos mortales. Tiene una facilidad increíble para representar el mundo natural y es la primera vez realmente que un artista lo hace. Hasta ese momento, hasta Durero, ningún artista se había molestado ni había dedicado el tiempo a pintar liebres, a pintar plantas, a pintar una morsa como él lo hace. Y esto es precisamente también lo que me parece tan interesante acerca de su persona, lo moderno que es como artista. Es casi como Jano, el dios de dos cabezas, con una cabeza, con una mirada proyectada hacia el pasado, hacia la Edad Media, y con la otra mirando hacia el futuro, hasta nuestra época. Durero era un mago, era un visionario, era un alquimista, y creo que llegó a hacer un pacto con Mefistófeles. Que todo eso nos cuenta de Durero. El libro está ilustrado, hay imágenes a las que se refiere el texto, imágenes que nos va presentando, nos presenta ese ala que todos recordamos de Durero, nos habla de la liebre, y me ha encantado ese dibujo que manda Durero al médico porque le duele el vientre, una parte del vientre, y le manda un dibujo al médico diciendo, mire, me duele exactamente aquí. Y me encantó porque dices que cómo utilizaba el arte de una manera muy poco solemne, si es la palabra, ¿no? Ay, perdón. This is a fully illustrated book. We see the wing that we were talking about, the hair, and there's this picture of and this passage where he sends a painting to his doctor because he has stomach pain, and he says it hurts here. And in a way, he uses art in a non-solemn way by doing this. Yeah, I think that's, again, it's very. You know, he'd be on Facebook now. You know, he would be like completely. He loved technology. Nuremberg was the Silicon Valley of its day. There were 100 printing presses there. You know, he harnessed printing for the first time. He was the first artist to become international because he could print his art and send it out. He had agents in all over Europe selling his work. I mean, these prints of the Apocalypse, which was his first big success from the 1498, this was like having a cinema trailer for Armageddon. You know, it was astonishing because suddenly, you know, the people, because we're coming to the year 1500, people were really afraid that there's some apocalypse coming. But what does Durero do? He draws it for you in black and white, and it's just like, it's like an anime cartoon or a manga comic. Sí, bueno, creo que ahora mismo Durero tendría una cuenta en Facebook. Era un amante de la tecnología. De hecho, Nuremberg en la época era casi el Silicon Valley de Europa de la época. En la ciudad había unas 100 imprentas y gracias a ellas, a las imprentas, se convirtió en el primer artista internacional, con agentes por toda Europa, que se dedicaban a distribuir sus grabados, esas impresiones. En 1498 crea este Apocalipsis, que es su primer gran éxito, y es casi como si fuese un tráiler de una película sobre el Armagedón.
porque debemos recordar que se acerca el año 1500 y en Europa hay una sensación de inquietud, de terror incluso por la llegada de un posible apocalipsis. ¿Y qué hace él? Va y lo dibuja en blanco y negro con estas imágenes y es casi como si fuesen dibujos, ¿no? Una serie de dibujos animados o un manga japonés. Un cómic era lo que... hay dos... bueno, habla mucho de Durero, evidentemente, en el libro. Ay, me encanta porque me evita que pulso, como estoy sujetando bien el micrófono de todas maneras. Que digo que me encantan porque habla en el libro de los autorretratos de Durero. El del centro puede verse en el Museo del Prado. That's for you. Digo, le va a encantar llevarse el retrato de Durero encima para siempre. Que digo que me encanta porque hablamos de estos dos primeros autorretratos. El primero es un autorretrato de 1493. Ahí vemos a Durero y él lo explica, afeitado, enigmático, con unas plantas en las manos. Y el siguiente autorretrato, este que tenemos en el Prado, es del año de 1498, o sea, apenas 5 años más tarde, y sin embargo vemos un Durero mucho más adulto, mucho más interesante seguramente, con una imagen mucho más nobiliaria. Me encanta porque dice, cuando pasó ese retrato, o sea, el salto de un retrato a otro, lo que muestra es que Durero ha estado en Venecia y ha aprendido a bailar. Y me encanta el efecto que el baile, aprender a bailar, tuvo y tiene en todos nosotros y también en Durero. So there's a 5-year difference between those two self-portraits, one of them being painted in 1493 and the other in 1498. And you say in the book that this happened because he went to Italy and learned how to dance, and I love this effect that dancing has on us. Yeah, exactly. So I love the way he portrays himself. So here he's a teenager who won't get out of bed, you know, and he's got his earbuds still tangled in his locks, and he's got a jellyfish on his head. That sounds like a poem. And he's so, you know, he's young. He can't grow a beard. He's only got sort of like fluffy little red bits there, and he's sort of scowly, and he's got tremendous ambition. And then you go to the picture from the Prado, and he's just been to Italy, so he learned to dance, he learned to fence, he learned the art of perspective. He's been dressed by Gianni Versace, and he is the business. And he's on the train, he's on the Transalpine Express, because there's the Alps behind in the window, he's passing by. He's showing off that he's a traveller, he's a sophisticate, he's civilised. And he's an artist, so he's covered up his hands in suede gloves. And then in the last one, if you can handle this, Christina, in the last one, he turns to face us with that stare, and he is God. Anno Domini, Albert Dürer. Me encanta la diferencia que hay entre todos los autorretratos. En el primero vemos a un Alberto que parece casi un adolescente que no es capaz de levantarse de la cama por la mañana con el pelo enmarañado y como una especie de medusa en la cabeza, ¿no? Es incapaz de que le crezca una barba, aunque lo intenta, y tiene esta mirada que reta al espectador, está lleno de ambición. Luego, en la segunda imagen, ahí ya ha visitado Italia, como bien decías, que es la imagen que está en el Prado, y ha aprendido a bailar, ha aprendido el arte de la esgrima, ha aprendido el arte de la perspectiva. Y lo vemos engalanado con una ropa que podría haber diseñado Gianni Versace. Él es un hombre de negocios aquí, y esta imagen lo que nos cuenta es que es un hombre sofisticado, civilizado, con las manos cubiertas, con esos guantes, que es un artista. Y en la escena que está en el fondo, justo a la derecha, nos habla de su faceta como viajero. Es un hombre de mundo, es un hombre que viaja. Y por último, el tercer autorretrato muestra a un Durero que nos mira fijamente, que mira al espectador casi como si fuese Dios. Año del Señor, Alberto Durero. I just want to explain as well that so his monogram is the A with the D in it. So his monogram, he is that. So he is the A,
and then he makes the D. Is his monogram. Claro, He's Andy Warhol. claro, su monograma es AD, como año del Señor en latín, Alberto Durero, y bueno, es como Andy Warhol. Con ese monograma cualquiera, Anus Dei, Alberto Durero, no como nosotros, que nos hemos tenido que currar los apellidos y eso. Oye, habla, y me ha encantado porque hace unos meses, cuando nos hemos encontrado, hace nada, unos minutos antes de llegar, antes de estar aquí, le he dicho, ¿es usted el que habla de Durero? Porque yo también soy muy de Durero, porque publicamos en Nórdica hace unos meses El rinoceronte del rey, que es la historia del rinoceronte de Durero. Me va a permitir que hable un poquito de mi libro, es un chiste privado. ¿Os acordáis de Umbral que he venido? Bueno, venimos a hablar del libro de Philip, pero también un poco del nuestro, y es una historia absolutamente fabulosa, porque, bueno, vemos varias, es el rinoceronte de Durero, que tiene el mérito de haberlo dibujado sin haber visto nunca un rinoceronte. Parece que no tenía suerte Durero con las pinturas en vivo, porque la ballena se la comieron, la grajilla se pudrió la pobre, y el rinoceronte se les había ahogado en un viaje trágico a Italia, y al final dibujó el rinoceronte de Durero a partir de testimonios de gente que le contaba cómo había sido, y es increíble la verosimilitud que consiguió dar a este rinoceronte que se les había ahogado. Hay algo de magia en Durero también, ¿no? So, Ay, perdona. Claro. No, so regarding the rhinoceros, he wasn't. He didn't seem to have any luck. He didn't seem lucky because he didn't see the rhinoceros. But then he painted him, he did it thanks to all these stories that he heard and from different accounts. And in a way, because he did this, we could say that there's something magical regarding Durer. There's something magical in him. Absolutely. I mean, he never saw the rhinoceros. It was delivered to Manuel I of Portugal in Lisbon in May 1515. There were German agents, like espionage agents in Lisbon, who were sending back reports, and they knew that Dürer would go apeshit for this image because it was totally and this is what Dürer would have done with a whale. That's why I would love to have known what he would have created out of a whale. But so when Dürer gets these reports, he puts together this creature which is more rhinoceros than rhinoceros. It's like the uber rhinoceros. It's like a tank, an armoured tank. It almost clanks as it moves along. It's like a relief map. It's been studied by craters, like asteroids hitting a planet. And for good luck, he adds an extra tusk. And he takes the tusk from a narwhal, a sea unicorn, and sticks it in the back of the rhinoceros. Sí, nunca llegó a ver al rinoceronte, como bien has dicho. Este rinoceronte era un regalo para el rey Manuel I de Portugal, y sabemos por las crónicas que este rinoceronte se encontraba en Lisboa en mayo de 1515, y es gracias a agentes, nos referimos aquí a espías, que se encuentran en Lisboa en el momento que Durero es capaz de pintar esta imagen, esta representación. Todos estos agentes, toda la gente que estaba allí presente, sabía que Alberto podía enloquecer si veía algo así. Y creo que esto es lo que habría hecho con la ballena en el caso de que la hubiese visto. Cuando escucha todos estos relatos, crea un rinoceronte que va más allá del rinoceronte, es casi como un uber rinoceronte, ¿no? Y al mismo tiempo no lo es, porque es un tanque. Oímos ese ruido que hace cuando se mueve, parece que está cubierto por cráteres, casi como si fuese la superficie de la luna. Y luego también, con algo de suerte, coge este cuerno de narval y se lo planta al rinoceronte. Los espías siempre exageran con estas cosas, y le dijeron si tiene un segundo cuerno de narval en el lomo, póngaselo por favor. Y efectivamente, hasta 1920 y tantos,
la imagen de los libros de texto que estudiaban los estudiantes alemanes era la imagen de Durero. No solamente era un rinoceronte, sino que era él el rinoceronte. A pesar de ser un rinoceronte ideado, inventado, ensoñado, digo, se convirtió en la imagen icónica del rinoceronte prácticamente hasta los años 30, en que empezó a haber fotografías en los libros. Bueno, esto, porque he escrito esto, lo tengo yo clarísimo. Bueno, no sé si hace falta que... No, vale, no. Oye, los libros de Philip Hoare, si lo leéis, creo que estaremos de acuerdo, tienen algo de ese regusto de las viejas enciclopedias, ¿no? Tú abres un libro de Philip y te encuentras con historias absolutamente fantásticas, seductoras, imágenes, cosas que van llevando de unas historias a otras, casi como en un libro de las 1001 noche. Hay un momento donde habla del color, de cómo se fabricaban los colores, hay un experto que dice que Durero cogía el color azul directamente mojando el pincel en el azul del cielo, y me dejó totalmente cautivado, ¿no? Pero habla de cómo en Amberes era un puerto donde llegaban todos los materiales con los que los pintores hacían los colores, y habla de cómo el estaño se combinaba con el plomo para crear el amarillo. Había añil y brasilina, leo textualmente, es ese color que hace que todas las partes carnosas brillen, según registró Karen van Mandel, hecho de azufre y de mercurio de las minas alemanas. La azurita procedía de las montañas que se habían vaciado para recrear los nuevos cielos en las alturas, y cuenta cómo todo el arte de esa época tenía que ver con materiales que se cocían, que se troceaban, que se machacaban, con los que después los pintores construían cosas diferentes, e imágenes del mundo. Siento, Cristina, le he prometido hacer preguntas cortitas. Eso me temo que no lo voy a traducir para leerlo en inglés, que habrá que leer el original. No, claro, porque... claro. No, Yeah. hablo de los colores. Sí. Habla de cómo, ya digo, utilizábamos trozos del mundo para crear otras imágenes del mundo. So you talk about Amber being this port where all these materials the artists used to produce were arriving to Europe and to the Netherlands, and how these colors these pigments were used to reproduce the natural world, and obviously Dürer did this. And the strange thing about that is that a lot of those colours were the ones that came from mined sources, were being produced by Dürer's patrons. So the people who he was painting were making the pigments for him to paint them. So they're almost like drug pushers. They're feeding in this colour. Oh God, you can make something. You could go really crazy on this, and that's what it's like. And of course, they're also the great plutocrats, the great merchants. Jacob Fugger, unfortunate name, is one of the very first. Still is, even in today's terms, one of the richest men who ever lived in Western Europe. Even in today's terms, the money that he had then, now, without no conversion. So Dürer's part of this new processing of the world, a new industrial, capitalist, rampageous, stealing gold from the New World, stealing people from Africa. All this is happening now, so this is the beginning of this world. Bueno, muchos de esos pigmentos que se utilizaban para producir esos colores que utilizaban artistas como Durero se obtenían gracias a la minería. Y curiosamente, muchos de los mecenas de Durero formaban parte de este sector de la minería, y es decir, eran los propios mecenas, la gente a la que Durero pintaba, quienes le daban los pigmentos, los colores, casi como si lo obligaran a tomar un poquito de droga, ¿no? Toma, aquí tienes el pigmento, esto te dará un buen chute, ¿no? Te provocará este subidón. Eran plutócratas, mercaderes. Uno de ellos, Jacob Fogart, es a día de hoy, la riqueza que tenía en ese momento no puede ser comparada con ninguna riqueza en el mundo actual. Sería todavía hoy el hombre más rico del planeta. Estamos hablando de ese nivel.
Durero empieza a formar parte de este nuevo mundo capitalista, industrializado, donde el oro del nuevo mundo llega a Europa, se roba, también se roba gente, esclavos de África, y él forma parte de todo esto indirectamente. Tenemos aquí un rico local que se llama Amancio Ortega, y me encanta imaginarle con una caja de acuarelas para decir, oye, mira, te traigo aquí unas acuarelas para que me dibujes. Hay algo siempre, y creo que estaremos de acuerdo, en los libros de Philip Hoare, que tiene que ver con el descubrimiento del prodigio, con esas historias que uno sospecha si son reales, si son imaginarias, porque son absolutamente fabulosas. Por ejemplo, en este libro hablas de cómo los cadáveres de los almirantes viajaban hasta casa metidos en barriles de sal. Habla de cómo Margarita de Austria guardó el corazón embalsamado de su marido con ella durante toda su vida. Habla del emperador Maximiliano y cómo pasa sus últimos años yendo de viaje siempre con su propio ataúd por si la muerte le sorprendía en algún lugar que visitaba. Y es fantástico ver de estas historias y enfrentarse a estos prodigios, ya digo, que forman del territorio casi de la ficción, ¿no? So this book is filled with stories about discovery about the discovery of almost like miracles of odd things in a way. You talk about all these admirers corpses that travel in these barrels covered in salt. You also talk about Margaret of Austria that kept her husband's heart during a very long time, and also about Maximilian I, who was traveling during the last days of his life with his coffin just in case he died. So all these miracles, all these odd stories are part almost of a fiction. Yeah, because for me the people in this book are like characters, and they're like characters in a drama, but it's a drama that doesn't stop with Dürer's life. It carries on because Dürer, almost uniquely amongst artists, has never not been famous. He's never been forgotten about, partly because these images are so powerful, they live on beyond him. This image, which went into 8 editions, some of those editions were after Dürer's life, but it makes him immortal because these are being produced from the same woodblock that was carved by Dürer. So he lives on, and then this rhinoceros becomes the rhinoceros for 400 years that we know of. So it's the very graphic quality of his vision, which is very naive. This is kind of like a child. If a child had really, very dexterous artistic talent, they would arrive at a rhinoceros like this. They'd be there drawing all those little bits and everything. He has that naivety which gives power to what he creates. And so his story goes on, and it's why we're here now talking about him 500 years after he died. Time. Art is time travel. It's like a time machine. So when you look at this image, you are looking at Dürer. You're looking at what interested him, what fascinated him, and it still fascinates us. So we are connected almost physically with Dürer by his art. Sí, todos estos personajes que aparecen en la obra son, como he dicho, como personajes, como el elenco de personajes de una obra teatral. Y es una obra de teatro que no acaba con la muerte de Durero, no acaba con él, todavía sigue a día de hoy. Durero fue famoso en vida y sigue siendo todavía hoy famoso, no lo hemos olvidado, no hemos olvidado su obra. Sus imágenes, su obra lo ha sobrevivido. Esta imagen que mostraba antes era un grabado que tuvo 8 ediciones, es decir, esta reproducción constante a partir de esos bloques de madera que talló y que producían estos grabados inmortalizó a Durero.
Es por eso por lo que ese rinoceronte que dibujó hace 500 años pervivió como la imagen del rinoceronte durante cerca de 400 años. Es la cualidad gráfica, lo naif que hay en estas imágenes lo que lo hace inmortal. Casi como tiene una mirada como la de un niño. Si un niño se hubiese puesto a dibujar un rinoceronte, lo habría hecho seguramente como lo hizo Durero. Es la ingenuidad lo que le da poder a su obra. Hoy en día todavía seguimos mirando su obra 500 años después y seguimos sintiendo la misma fascinación que sintió Durero al ver estos animales, al ver estos objetos que representó, y sentimos una conexión casi física con él. Su arte es casi una máquina del tiempo con la que viajar. He entendido antes máquina del tiempo y digo, me va a pisar la pregunta porque parece que se la voy a copiar, pero lo tengo aquí escrito. Viaje en el tiempo, escribo yo. 2 preguntas más para no extendernos mucho y para que a Cristina no se le acabe el cuaderno. Aún tengo Hay 3 entonces. Hay algo en los libros de Philip de búsqueda de la belleza, búsqueda de la pasión por el viaje, de la pasión por la literatura, de la pasión por los libros. Y hay algo también, decía yo en esta pregunta, de viaje en el tiempo. Uno empieza hablando de Durero y de Nirenberg, continúa con Thomas Mann, Perry Shelley, Byron, el proyecto Manhattan, Joyce, Sebald, porque todo es posible en los libros de Philip, ir, volver, adelantarse, mezclar, comunicar unos temas con otros. Una doble pregunta. Bueno, es fascinante esta manera que tiene de construir una historia con piezas tan dispares, y luego me encantaría saber cómo trabaja, porque yo soy un desastre, todo lo guardo en papelitos, me desordeno. Imagino que habrá una manera, un misterio para tener las fichas, las notas, la manera en la que trabaje para conseguir hilar todo de esta manera. So you were talking about time traveling, and that was something that I was going to ask you now, because in a way with your book we travel through time, we sort of jump from Dürer and Nuremberg to Thomas Mann to Shelley to the Manhattan Project to Joyce to Sebald. You thread this whole narrative. You go back to the past and go forward to the present and the future, and you mix this in a very fascinating way because everything is connected. So first of all, that's the first question, and then I would like to ask you how you worked, because I'm a mess myself. I write everything down in small pieces of paper. Do you take any notes? What's your method in order to create this whole narrative? Me encanta cuando sacan de un bolsillo una libreta. Creo que va a ocurrir eso. No lo hemos... Pero llevamos la misma cazadora. ¡Lo conseguimos! Hey. Little pictures and little things and little drawings. It's Barcelona. So I keep this book or a notebook like that. And so you don't think sequentially. You don't think in, like, when you are walking along, experiencing the world, you don't think of everything chronologically in ordered, and it's not footnoted. You know, life isn't like that. And so, when I was trying to download Dürer's brain, I was trying to have a seance with him, really, in a way. You know, trying to imagine how he would react to the modern world. But I knew how the modern world reacted to him in the past, and people like Thomas Mann. Thomas Mann, for instance, he saw it as his mission to save Dürer from the Nazis. Dürer's work was being stolen by the Nazis. Hitler was travelling with 40 Dürer drawings because he considered himself the most Dürer to be the most German of German artists, completely ignoring that he was the son of a Hungarian refugee, completely ignoring that his most famous portrait he painted himself as a Jew, you know, and Thomas Mann, you know, so you zoom over to
And Thomas Mann has already left Germany. Because his wife's Jewish, and he's in Princeton, and then he ends up in Los Angeles, you know, in the palm trees of Los Angeles, and he's trying to think about Dürer, what Dürer would have made of what happened to his reputation under the Nazis. And so Mann invents this new figure who's like a Schoenberg kind of avant-garde composer who turns into Dürer in the book. He turns into Dürer. And at the same time, you've got Marianne Moore, this fantastic modernist poet who T.S. Eliot and Auden and Ezra Pound revere, who's living in a one-room flat in Greenwich Village, and she becomes obsessed with Dürer. She goes to the Metropolitan Museum and sees Dürer and says she's in love with him. And then she writes a poem about having Dürer's stranded whales arriving on Brooklyn shore. It messes with your head, I know, and it's messed with my head, really. And that's, but I wanted to just see all this artist from all these different angles, like a kaleidoscope. When you shake it, it creates new images. And that's the way you experience art, you know. Anyway, sorry, Cristina has to ¿Cómo va el cuaderno, Cristina? Tenemos unas hojitas libres aquí, si necesita. Bueno, cuando... Mira, ya me he pasado de... Ah, sí, mira, aquí está. Bueno, enseñaba antes el cuaderno, ese dibujo de Barcelona. Siempre llevo estos cuadernos encima para apuntar lo que me viene a la cabeza. Sí. No pienso secuencialmente. Cuando experimentamos el mundo, cuando vivimos en él y vamos de un lugar a otro, no pensamos cronológicamente, no pensamos con notas al pie de página. La vida no es así. Cuando me propuse investigar sobre esta figura, quería desgranar la mente de Durero e intenté imaginarme cómo reaccionaría Durero al mundo moderno, y también investigué cómo reaccionó, porque esto lo sabemos, el mundo moderno al arte de Durero, a su figura. Por eso acudí a figuras que comentabas como Thomas Mann, que vio cómo el arte de Durero y la figura de Durero es robado por los nazis, que se apropian de esta figura. Hitler viajaba con 40 obras de Durero, a quien consideraba el más alemán de los artistas alemanes, cuando lo cierto es que Durero era hijo de una refugiada húngara, y se dibujó a sí mismo, se representó en una ocasión como un judío, con lo cual nada más lejos de la realidad. Y vemos en el libro cómo Thomas Mann abandona Alemania porque su mujer era judía y acaba encarcelada, y se va a Los Ángeles, un lugar totalmente lejano entre todas esas palmeras, y allí intenta imaginar qué habría hecho Durero con su reputación si hubiese estado vivo en ese momento, y se imagina a Durero como este compositor vanguardista en su obra Doctor Fausto. Luego también vemos cómo Marianne Moore, una poeta modernista, se encuentra viviendo en el Greenwich Village en Nueva York, se obsesiona cuando ve la obra de Durero en el Met, en el Metropolitan, y afirma haberse enamorado del artista, haberse enamorado de Durero, y compone este poema donde se imagina las ballenas varadas de Durero en la costa de Brooklyn. Y todo esto, al final, si te paras a pensar en ello, te afecta, te lía, te hace la cabeza hecha un lío. Y lo que intenté con esto es ver a Durero, la figura de Durero, a través de diferentes ángulos, crear una imagen caleidoscópica, porque solo así podemos entender el arte como es. Siempre son complicados los libros de Philip Hoare para hablar, para resumir, por supuesto es complicado, y creo que Cristina lo acaba de hacer perfectamente. Este es el libro que tenemos aquí sobre la mesa. Estos son los libros que escribe Philip Hoare, donde va, viene, viaja, sube, nos descubre siempre algún destello. Sigue nadando todos los días. La última vez que estuvo aquí nos contó que venía del mar, de nadar. Le he traído una piedrecita para que no la eche de menos aquí en el Madrid del Secarral, del mar. Y dijo, he tenido la tentación de nadar en el estanque del Retiro esta mañana. Le dijimos, no se le ocurra, hemos metido en la cárcel a 27 por mucho menos. Ha nadado por fin en el Retiro, resiste esa atracción que plantea el estanque de tirarse de cabeza.
you swim every day, and last time you were here, you were talking about going to the Retiro pond and swimming there, and we told you not to. Have you? Bueno, ahí tienes la respuesta. Sí, dice que no, que se ha tirado esta mañana, no. I went there this morning. Ha estado allí esta mañana, de hecho. It was a big full moon. Did you see last night? Big full moon. And Había so luna. it was really bright, and it was very dark. Obviously, the water was black, and I swam, and swam for quite a long time. It was quite funny. I had a big splash. I thought it was the fishes. I was told the fishes had been killed, but I'm sure there's a fish in there. And then, and I got out, and I stood on the parapet like that. And I thought someone would look over and think it was a new statue. And it was so beautiful because the lions, the bronze lions there, were looking up at the moon, this big full moon. It was like the lion had come alive. It was a big full moon. And that afternoon in the Prado, I'd seen the painting by Velázquez of Margaret of Austria wearing a diamond which was called El Estanque, with a very famous pearl called La Peregrina. Sí. And it seemed to me the moon was the pearl and the Estanque was the pond. It was really strange, these things, and it was such a beautiful thing. Yeah. So I didn't take any notice of people telling me not to get in there. Qué bien. Sí, he ido esta mañana. Había una luna llena hermosa en el cielo y estaba todo muy oscuro, el agua estaba muy oscura y de repente he oído un chapoteo. Me habían contado que habían matado a los peces que había en el estanque del Retiro, pero quedaba alguno por ahí. Y bueno, en un momento determinado me salí del agua y me puse de pie en una especie de parapeto y me coloqué casi como si fuese una figura a la luz de la luna. Y bueno, cuando vi los leones, las estatuas de los leones de bronce, era casi como si miraran directamente a la luna, como si hubiesen cobrado vida con esa luz. El otro día, cuando estuve en el Prado, vi este cuadro de Margarita de Austria que lleva un diamante que se llama El Estanque y colgado a él hay una perla conocida como la Peregrina y casi y al pensar en ello me imaginé la perla como la luna y el estanque, el diamante del estanque como el estanque del Retiro. Me encanta cómo mira Philip, cómo es capaz de construir con cualquier cosa que cuenta un poema. Nos vamos, que es un poquito tarde, pero antes, cuando le veía jugar con la cámara de fotos, creo que explica muy bien su manera de trabajar cerca, lejos, más cerca, más lejos. Me he acordado de la foto que viene, la foto oficial, que es una foto curiosa porque es una foto que está hecha en casa, con alguien detrás, una puerta abierta, y me encantaría saber a través de qué está mirando o qué en realidad tapa la mirada de Philip Hoare en la foto. Tiene para pensarlo, inventarse una bonita historia del tiempo que tarda Cristina en traducirlo. So, was you were giving your answer before, I was thinking about this official picture, the author picture that's included in the flap of the book, and you're looking through something. So could you tell us what are you looking through and what's blocking your sight from the other side? Well, yeah, I'm looking through the eye of a whale. This is the preserved eye of a whale, and I don't know what I was expecting to see, but what would you see through an eye of a whale? If it was a certain whale, it would see me swimming up towards them, and Jura's eyes and his eyes on me in that portrait. When I went to see the portrait in the Altpinakothek in Munich, his eyes were really disconcerting. And if I just show you, actually it reminds me of the Eye of the Walrus that he painted. Same sort of thing. That's the dead whale. And then this picture, in 1900, the curator told me in the year 1900, someone, we presume it was a woman because they were armed with a hat pin, scratched out both the eyes.
and it reminded me of Nshanandalou, the Buñuel film. And it's almost as though it was a precursor of what was going to happen to him in the 1920s and 1930s, what the Nazis tried to co-opt him as a thing, but he survived that. He survived that with the scars. You can still see the scars in his eyes. But apparently when he painted that portrait, his dog would always bark when it went past him. It was so disconcerting, the stare of his eyes. But for me, he has survived all that. He has survived all the things that, all the ways the past has tried to interpret him, the way people have tried to see him. And he's still here and we're still talking about him. It's really extraordinary. Bueno, lo que aparece en la foto que os enseñaba Jesús es el ojo de una ballena conservado en un museo. La verdad es que no sé qué pensaba que iba a ver a través de este ojo de la ballena, pero si hubiese sido una ballena la que estuviese viendo a través de él, probablemente me hubiese visto a mí nadando en dirección hacia ella. Este ojo también me recuerda a los ojos de Durero, a la mirada de Durero puesta en mí, en este cuadro que vi en la Alt Pinakothek de Múnich, que tiene un retrato que tiene una mirada desconcertante, que casi me recuerda al ojo de la morsa que dibujó. En el año 1900 el conservador me contó en el museo, una mujer, bueno, se cree que es una mujer, arañó el cuadro, los ojos de Durero, porque era demasiado desconcertante, le provocaba demasiados sentimientos, y a pesar de eso ha sobrevivido a los arañazos. Han quedado en la imagen, pero son sus cicatrices. Es curioso porque cuando pintó este autorretrato, cada vez que su perro pasaba por delante de él, lo desconcertaba y empezaba a ladrar, de la misma manera que nos desconcierta a nosotros. Y ha sobrevivido a pesar de todo, a pesar de todas las interpretaciones que hemos hecho de su arte y a pesar de todas las miradas que hemos puesto sobre él. Y es increíble que a día de hoy sigamos continuando hablando de él. Estaba yo preocupado porque pensaba que habíamos empezado a las 7 y pensaba que llevábamos hora y media. Digo, no nos lo van a perdonar, y resulta que no, que hemos empezado a las 7:30, así que hemos llenado esto casi con horarias. Debe ser la primera vez en la vida, y llevo 40 años en la radio, que consigo ajustar a horarias, así que es un buen presagio, indudablemente. Hay dos cosas más, aprovechando que solo llevamos un rato, que digo que hay tres cosas más simplemente que quiero comentar, que imagino que tendréis ganas de que os firme vuestros libros. Hoy he estado en el Prado, me he levantado y he visto su Twitter, a ver qué había colgado, y ha colgado la imagen del perro de Goya. Hay dos tipos de personas en el mundo: los que les gusta el perro de Goya y quienes no les gusta el perro de Goya. Yo soy de los primeros, me encanta el perro de Goya, voy a verlo de vez en cuando, y ha sido formidable encontrarse con que compartíamos esa mirada. Compartimos también los calcetines, y compartimos que nuestro dedo meñique de la mano derecha, que he visto que lo usaba para señalar, está deformado, no sé si también porque se cayó de pequeño de la misma bicicleta, y esto ya nos une para siempre, ¿no? Le he traído una castaña del Retiro, le he dicho que traen suerte si te las regalan, y nada, ha sido un gusto estar con Philip, y seguro que quiere decir algo al final, y yo termino ya enseguida. Perdón, no, claro. Lo traduzco todo por si acaso. So this morning I woke up and I saw on your Twitter that you went to the Prado Museum and you tweeted about this image, about this painting by Goya, Goya's dog. And there's two different kind of people, and either you love it or hate it. I'm one of the first. I love it, and I love the fact that you also love it, and the fact that we see different things and we share different things. Like, for example, this condition, like your pinky finger, maybe we fell off the same bike when we were little. And I don't know if you want to add anything else, but it's been a great pleasure having you here. No, you are like the other half of me in a weird way, you know, and it's like, it's always so
we just go off crazy places, and it's such an honour to speak to you. And I want to say thank you very much to my hosts, this wonderful, wonderful bookshop, and how to be, not to be serious, but you know how important books have been for this past few months. It's so important. They have saved people's lives, I think. You know, certainly saved their sanity. So thank you very much for this. Thank you, and thank you everyone for being here. Bueno, siempre siempre es un honor hablar contigo y ver que compartimos todas estas experiencias y todos estos gustos. Y bueno, podríamos estar hablando durante mucho tiempo de muchas cosas, pero también quiero dar gracias a la librería. No quiero ponerme serio, pero durante estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta de lo importante que son los libros para nosotros, lo que nos mantienen cuerdos, ¿no? La cultura, la literatura, y simplemente también quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí por haber venido. Pues muchísimas gracias, Philip, muchísimas gracias, Cristina, que venía diciendo, pensando que el cuaderno era muy abultado y hemos estado a punto de agotarlo. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por este preciosísimo libro. No creo que haya mejor elogio que contar que es uno de esos libros que a uno modestamente le habría gustado escribir. This is one of this book that I would like to write. I think it's the best that you can say about the book. Muchísimas gracias, y recuerde que nadie nunca en la vida ha sujetado el micrófono tan bien y durante tanto tiempo a Philip Hoare. Lo voy a incluir en mi currículum porque me parece una cosa de enorme merecimiento. Muchísimas gracias a todos, un gusto y un placer. Gracias. No, thank you to you, of course. Thank you. You might sing my book.